¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más del Arte de Juzgar. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Aura María Vidales, quien es representante del género literario de la poesía. Muy bienvenida seas a este espacio y gracias por estar con nosotros, Aura. Magistrado Odín, el gusto es mío de estar aquí en el Arte de Juzgar. Aura, el género de la poesía. Todos lo conocemos, todos sabemos, todos hemos estado involucrados en algún momento con los poemas, hemos sentido, hemos disfrutado, hemos tomado conciencia de muchas circunstancias también a través de los poemas. Yo quisiera que me comentaras para ti qué es la poesía. La poesía es un anhelo indescriptible, es un ir en busca de algo que está más allá del ser y que forma parte de nosotros. Una manera de expresar lo inexpresable, de atrapar con lenguaje de este mundo lo que no se puede decir, lo que está más allá. ¿Cómo les explico con lenguaje de este mundo que anoche partió un barco de mí llevándome? Nos dice ella, es decirnos con nuestra lengua. Qué interesante, es una manera de expresar la belleza, el sentimiento a través de la palabra, sea en verso, sea en prosa. Qué interesante. ¿Y cuál fue la razón, Aura, por la que te acercaste a la poesía? ¿En qué momento decidiste voy a escribir, voy a hacer versos, voy a hacer poesía? Yo decidí ser poeta a los 14 años, sin saber exactamente qué significaba ese quehacer. Una necesidad de expresión, de manifestar las emociones, en mi caso, más que los pensamientos, de provocar al lenguaje para explicarme primero mi ser y luego el mundo. ¿Cómo fue? ¿Qué herramientas, qué elementos fueron los que tuviste a tu alcance para poder hacer posible esta faceta de tu vida como poeta? En mi casa de la infancia, la poesía habitaba. Mi abuela, María de la Selva, poeta, mi tío abuelo, Salomón de la Selva, poeta. Nunca los conocí en persona, pero sí a través de sus poemas, de sus libros, de la biblioteca que dejó María. Los poemas románticos de los años 20 me acercaron. Mis primeros poemas son así, rimados, una búsqueda, con una profunda necesidad de expresión que no encontraba forma más que en los cuartetos,
y un desconocimiento de una joven ya de 14 años de todo lo que significa el arte del lenguaje. Fue más que nada un atrevimiento a hacer. Qué interesante. En la síntesis de tu vida, de tu desempeño, aparecen pues, experiencias incluso en la Unión Americana en relación con la poesía. ¿Nos puedes platicar de ellas? Sí, fui seleccionada por la Universidad de Iowa para participar en el Encuentro Internacional de Escritores, que fue una experiencia para mí fundamental, porque iba representando a mi país y conviví con escritores de todo el mundo, incluidos poetas, narradores, ensayistas, y comunicarnos a través de nuestras distintas lenguas ese gusto por la escritura. En ese momento tradujeron mi obra al inglés y fui a dar lecturas a distintas ciudades. Pero más que nada, lo que me asombró fue cómo los artistas que se expresan a través de las palabras quieren decir algo más de lo que conversamos cotidianamente, cómo tenemos el reto inalcanzable de descifrar más que definir, de acercarnos más que estar y sobre todo de atrevernos. Qué interesante. Ahora también podemos observar que has llevado a cabo una carrera en el periodismo y en donde también has logrado el reconocimiento en varios aspectos en tu vida profesional. Cuéntanos esta faceta también de periodista y poeta. ¿Han surgido, los has tenido presentes en todo momento? ¿O dónde surge la poeta, dónde surge la periodista? Este es un tema muy interesante. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Como te decía, magistrado, la poeta surgió primero. Cuando expresé, ¿tú qué vas a ser poeta? Bueno, sí, pero ¿y además de qué vas a vivir? Bueno, sí, está muy bien, pero ¿de qué vas a comer? Y como fui una niña muy inquieta, que le gustó conocer lo que sucedía más allá de mi ámbito, ese meterme en lo que no me importa, dije, voy a ser periodista, voy a buscar qué pasa más allá. Y la poesía y el periodismo comparten la palabra, esa inquietud de la búsqueda. El descifrar, el plantear, el narrar circunstancias, el narrar hechos, elementos. A mí me surge una inquietud a partir de todos estos comentarios. ¿La poesía es parte de la circunstancia o de la premeditación? ¿Tú qué opinas al respecto? Cada autor tiene su opinión. Ajá. Yo creo que la poesía existe y los poetas la intentamos atrapar en palabras, pero todo el ser humano la advierte en un atardecer, la advierte al conocer a una persona que trasciende, la advierte en la existencia e incluso advierte la ausencia de la poesía, de la belleza. Qué interesante. ¿Tú consideras que la poesía tiene una función social en esta sociedad? Más que decir que tenga una función social, la poesía es una expresión, en mi caso, de lo más interno. Y al expresarme yo,
expreso también al otro, a la otra, aquel ser que comparte emociones semejantes a las mías o que a través de la lectura, con la experiencia de su propia vida, se llega a identificar en algunas líneas. Pero más que una misión, porque no es algo que se palpe, el libro está aquí, el libro existe, es un objeto, pero la poesía es intangible y la tratamos de captar, de pintar, de esculpir con palabras. En esa búsqueda de las circunstancias, en esa búsqueda de descifrar la belleza, los sentimientos, me llama mucho la atención que en 1997 publicaste un libro denominado Arcoíris de versos y derechos humanos. ¿Cuál fue el objetivo de esta publicación? ¿Qué quisiste transmitir? ¿Qué quisiste aportar con esta publicación? Este libro, el que tengo en las manos, Arcoíris de versos y derechos humanos, es el primer libro que dediqué a los niños y a las niñas para enseñarles a través del canto, de las rondas, qué son los derechos humanos, para que ellos comprendieran en su lenguaje de juego este interés tan fundamental del hombre. En aquella época, el ombudsman capitalino, Luis de la Barrera, me pidió este libro. No me pude negar. Yo, ante eso dije, Aura, eres una poeta que generalmente canta al amor y al desamor, pero cantarle a los derechos humanos para que los niños lo hayan comprendido y lo hagan suyo y vayan incluyéndolo en su vida, fue un gran reto que afortunadamente resultó, y este libro se dio como los libros de texto gratuitos a los niños de segundo de primaria de la Ciudad de México. Excelente. ¿Qué te encontraste en 1997 cuando querías expresar y querías descifrar el tema de derechos humanos? ¿Cuál era el clima, cuál era el ambiente en el que tú pudiste percibir la realidad de los derechos humanos en aquel entonces que creaste esta obra? Magistrado, como decías, estaba surgiendo. Ajá. No se entendía incluso qué significaba ombudsman. Claro. Si los adultos apenas lo comprendíamos, lo estábamos asimilando, a los niños aún no llegaban esos conceptos. Entonces, les hablé de la señora ley que por amor no se toca el corazón y llama igual a los distintos. ¿Hay algún verso de esta obra que nos quieras transmitir, que nos quieras compartir, en donde tú puedas precisamente mostrarnos la manera como te dirigías en ese entonces al público infantil? Sí, cómo no. Sí. Hay que hacer una ronda, hay que darnos la mano, como si fueras mi hermana, como si fueras mi hermano. Hay que darnos la mano, hay que hacer una ronda por los derechos humanos. Qué interesante, qué hermoso. A mí me llama mucho la atención. En 1997, como lo comentas ahora, estaban surgiendo la figura del comisionado de derechos humanos, la protección en ese entonces a los derechos humanos, pues también estaba fortaleciéndose. En materia de derechos políticos electorales, como parte de los derechos humanos, se acababa de regular o a nivel constitucional la protección a los derechos humanos desde luego del ciudadano, de votar, de ser votado, de asociarse libre individualmente para formar parte en asuntos políticos del país, el derecho a pertenecer libre o individualmente a un partido político.
En 1996 surgió una reforma muy importante en nuestro país en donde se reconoció la protección jurisdiccional a estos derechos humanos. Y a partir de ese momento se considera que se cerró una esfera de protección ciudadana muy importante, porque en aquel entonces se encontraba regulado solamente el juicio de amparo o el juicio que protegía garantías individuales. Pero los derechos políticos y de corte y desde luego electorales, como los que te acabo de señalar, no tenían un asidero, no había un mecanismo, una vía legalmente para protegerlos. Entonces, a partir de esta reforma del 96, pues existe ya un canal de defensa de estos derechos humanos y desde luego a partir de ese momento, pues una de las labores permanentes del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, pues tiene que ver con la defensa y protección de los derechos ciudadanos, entendidos como parte de los derechos humanos, que es a final de cuentas lo que nosotros como juzgadores hemos venido desarrollando desde aquel entonces. Los derechos humanos, desde luego, y como entendidos también como derechos políticos, pues han tenido que paulatinamente fueron encontrando un nicho de protección en muchos de los aspectos. En el ámbito electoral, pues el derecho a poder votar en las elecciones, el derecho a ser votado, el derecho a no nada más participar en una elección, sino tener la posibilidad de contender en los procesos internos de los partidos políticos para lograr una postulación y desde luego un registro como candidato, la posibilidad de tener los elementos para llevar a cabo sus campañas electorales, el que si resultan vencedores en una elección, pues se garantice el acceso de estos ciudadanos a los cargos de elección popular y ya desempeñando estos cargos, pues también que cuenten con los elementos mínimos para poder desarrollar esta función y desde luego en todo momento velar por su permanencia. Por otro lado, los derechos de los militantes de los partidos políticos han encontrado también un nicho de protección muy importante. Hoy en día hay una realidad de protección a los derechos político-electorales y el Tribunal Electoral ha sido parte fundamental en esta protección, en donde siempre se ha buscado extender de una manera hacer más amplia la protección a estos derechos humanos. A mí me gustaría, Aura, desde luego, a partir de esta experiencia que tuviste y de esta connotación, pues a mí me gustaría saber tu opinión sobre cómo en estos momentos tú ves que se lleva la justicia en nuestro país. Desde tu óptica, ¿qué opinas tú de la justicia en nuestro país? Es una gran demanda social. Es un reto que tenemos como seres humanos de llevarla a todos, de que todos la sientan por igual. La justicia es un anhelo que buscan ustedes, juzgadores, y que ciudadanos, y en mi caso, yo como poeta, buscamos, demandamos y queremos que suceda para que nos haga más habitable el mundo, como es uno de los retos también de la poesía, hacernos más habitable el mundo. Dicen una definición de derecho que es el derecho es el mínimo de amor que requiere una sociedad. Cuando se habla de poesía se piensa en amor y la poesía es algo va mucho más allá del amor, pero sí es amor. La justicia tiene que ser vista desde el ser humano, desde sus emociones, desde su sentimiento. Aquí tengo un poema que dice que para cuidar a alguien sus derechos humanos hay que cuidar su corazón. Si la justicia mira al ser como es, en su entorno, en su cultura, en su variante,
en su condición indígena, en su condición mujer, su condición de joven, si lo entiende cómo es, podrá hacerle justicia. Y lo que demandamos como sociedad es eso, que se nos haga realidad y que sea palpable, pero para todos. En uno de mis versos digo, ¿quién me devuelve lo que nunca tuve? Pienso que eso es un acto de justicia, un derecho, darle a la gente aquello que no ha tenido y que ni siquiera sabe que no ha tenido, para que todos tengamos las mismas condiciones. Desde luego. Me encanta lo que acabas de señalar, porque precisamente es parte de la ponderación que en cada uno de los asuntos en donde se encuentran involucrados derechos de ciudadanos, de clases, de grupos vulnerables, donde buscamos desde luego precisamente equilibrar estas balanzas. La justicia electoral con perspectiva de género, en donde el tribunal ha tenido la oportunidad de avanzar por una autopista muy interesante en relación con la protección y con la participación femenina en los procesos electorales. El tribunal ha tenido la oportunidad de ser artífice de grandes avances por lo que hace al tema de la igualdad de género. Hoy en día incluso hablamos de paridad de género. Se ha buscado eliminar a través de las acciones afirmativas, se ha buscado eliminar aquellos obstáculos que históricamente han impedido que las mujeres puedan participar en condiciones de igualdad y que puedan verse reflejado su esfuerzo y su trabajo en lugares y en posiciones de elección popular fundamentales. Me gusta mucho el concepto de ver el derecho con amor y a final de cuentas, cuando el juzgador busca poner en la balanza, ponderar derechos individuales frente a derechos sociales, pues lo que busca también es tener un pleno conocimiento de las circunstancias que rodean las realidades de quienes nos solicitan justicia. Otro elemento también muy importante y digno de reconocer a manera de expresar esta justicia con amor, pues ha sido la manera como se ha buscado tutelar los derechos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas, quienes tradicionalmente llevan a cabo sus elecciones a través de sus propios sistemas normativos internos o sus usos y costumbres, y en donde constantemente se encuentra una lucha entre el derecho individual frente al derecho de la colectividad, pero además son derechos arraigados en todo momento, y lo que se ha buscado precisamente es es garantizar esa participación en condiciones de igualdad, el respeto a los derechos humanos, el respeto a que todos los integrantes de una comunidad indígena puedan votar en igualdad de condiciones, el respeto a que las mujeres tengan esa ventana de oportunidad, aún en el ámbito de los sistemas de usos y costumbres, tengan esa posibilidad de participar y desde luego de acceder a los cargos de elección. Al tribunal lo guía una expresión de José María Morelos que señala que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche y lo defienda frente al arbitrario. Esta es una máxima que ha guiado la labor del tribunal de suyo en las salas de sesiones del tribunal. Existe grabada esta expresión y aquí me lleva precisamente a seguir conociendo, interesado en cuál vendría siendo en este caso, tratando de redondear todos estos aspectos, la relación entre arte y justicia que tú puedas percibir. Yo quería, antes de contestar esta pregunta, hablar de la mujer, la juzgadora, la mujer poeta y los derechos humanos. Excelente. ¿Sabía usted,
¿Sabe usted, sabes tú, Gracias. que desde la época prehispánica, la poeta Macohuizoche, hija de Tlacaele, defendió el derecho a la vida de un otomí con sus poemas? Sor Juana pidió a un virrey con sus poemas el indulto a un reo. Hablando ahorita del derecho y el amor, la mujer juzgadora, considero yo, tiene una sensibilidad de ver al otro y de llegar al otro. Las poetas que dije convencieron con sus textos a esos soberanos, llegaron al corazón. Qué exquisitas reflexiones, Aura. Sin duda alguna vienen a engalanar estas emisiones del arte de juzgar, el punto de vista, tus comentarios, los aportes de alguien precisamente que tiene esta sensibilidad de expresar, de descifrarlo de esta forma. Tenemos un pequeño obstáculo en este programa que viene siendo el tiempo. No cabe duda, ha sido un programa muy interesante, muy rico, y que sin duda alguna nos quedarán en el tintero muchas frases, muchas expresiones, pero que buscaremos la oportunidad de poderles darle continuidad en otro momento. Parte de la dinámica del arte de juzgar es que nuestros invitados pues, nos obsequien una obra, parte de algún regalo alusivo a la función y a la labor que tú desempeñas. En este caso, ¿qué nos vas a obsequiar ahora? En este caso, les voy a obsequiar Caídas de agua larga, que es el penúltimo de los poemarios que he publicado en Ediciones Sin Nombre. Es el poemario donde está esa línea que dice: ¿quién me devuelve lo que nunca tuve? El amor, la ley, no sé, es una pregunta abierta que me hago yo y que se hace también cada ser humano, o debía de hacerse, o quizá no lo necesita hacerse. Dejémoslo como reflexión de este programa, y pues te agradecemos muchísimo, Aura María, la presencia en este programa, y te pediríamos que nos pudieras hacer favor de dedicar esta obra. Y mientras Aura María Virales nos dedica esta obra, pues me permito agradecer su presencia, agradecer a todos ustedes su atención en este programa, en esta emisión más de El Arte de Juzgar. Aura María, ¿qué nos estás dedicando? Para todos aquellos que forman el Tribunal Electoral, estos poemas, Caídas de agua larga. Qué hermoso, Aura María. Muchísimas gracias, y esto formará parte de la memoralia de todos estos programas. Y quiero nuevamente agradecerte tu presencia en este programa, Aura María Virales, por haber participado con nosotros, y que sin duda alguna nos dejas reflexiones muy interesantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y a ustedes, amigos, pues les agradecemos el haber estado con nosotros en una edición más de El Arte de Juzgar. Hasta la próxima.